por escuchar al pueblo, por escuchar al pueblo, siempre escuchar al pueblo. Siempre gobernar de cara al pueblo, con el corazón abierto, con los oídos atentos. Siempre gobernar junto al pueblo. Venezuela ha pasado muchas pruebas y hemos construido una fortaleza institucional. Hemos construido un Estado a prueba de conmociones. Hemos construido un poder militar respetable, fuerte, valga la expresión, poderoso. Lo más poderoso de nuestro poder militar es la moral de ustedes, soldados y soldadas de la patria. Es su moral, es su convicción, puesta a prueba 1000 veces. Hoy está a prueba. Hay quienes amenazan a Venezuela de una intervención militar gringa. Yo le hago un llamado al pueblo de Venezuela a que en una sola voz rechacemos las amenazas del uso de la fuerza militar por parte del gobierno de Estados Unidos contra la patria venezolana, que es un país de paz, un país noble. A partir del miércoles próximo se va a iniciar una gran jornada nacional para recoger firmas de todo el pueblo venezolano y entregarlas en la Casa Blanca junto al pueblo de Estados Unidos, rechazando las amenazas. Llamo al pueblo de Venezuela a poner su firma, a poner su corazón. En todas las plazas Bolívar, en todos los cuarteles, escuelas, fábricas, vamos a firmar por millones para que se escuche la voz de Venezuela y se vaya levantando, como ya se ve en el horizonte, una ola pacifista de solidaridad del pueblo de los Estados Unidos con el pueblo noble y pacífico de Venezuela. No queremos intervención gringa. No queremos guerra, queremos paz con independencia, paz con dignidad, paz con soberanía nacional, paz con democracia y libertad. Pero dice un viejo adagio: si quieres paz, prepárate para defenderla. Si quieres paz, prepárate para ejercerla. Por eso estamos en una marcha militar permanente. Estamos elevando la capacidad de despliegue militar en las 8 regiones de defensa integral. Y vamos del 10 de febrero al 15 de febrero, en homenaje a los 200 años de Angostura, en homenaje a nuestro libertador Simón Bolívar, a los ejercicios militares de defensa nacional más importantes de la historia de nuestro país. Vamos a desplegar todo nuestro sistema de armas, artillería, todo el sistema misilístico, a desplegarlo, a afinarlo. Porque yo sí le puedo decir al pueblo de Venezuela, como presidente de la República Constitucional que soy, como comandante en jefe de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, es que nosotros no vamos a entregar nuestra patria. Jamás vamos a rendir las armas y las banderas de la República ante el imperialismo yanqui, ni ante ninguna bota insolente que pretenda tocar el suelo sagrado de la patria. Jamás este pueblo se rendirá. Es la tierra de Bolívar. En unión cívico-militar, con serenidad. Yo siempre digo, estamos sometidos a una gran guerra psicológica, señores oficiales, señores soldados,
una guerra psicológica todos los días, todas las noches. Porque ellos creen que nosotros somos de azúcar. Porque nos ven dulzones, pues. Como estamos dulzones, ellos creen que una lluvia nos derretiría. No saben la fortaleza que tenemos en la mente. No saben la pasión que llevamos en el corazón. No saben que sentimos este uniforme con el honor de ser el uniforme del ejército de los libertadores de América. Todos los días, guerra psicológica. Yo le digo a todos, los venezolanos y las venezolanas, nervios de acero, calma y cordura, mucha fortaleza moral, conciencia superior y movilización permanente para cumplir cada quien su misión en el campo militar, en el campo político, en el campo institucional, en el campo popular. Cada quien a cumplir su misión. Siempre digo que hay que hacer como un boxeador, buen boxeador, usar las dos manos bien utilizadas, con la mejor técnica, para defenderse y para atacar. La izquierda, jack, upper, gancho, recta. La derecha para golpear duro, para sacarle el aire, para rematar. Izquierda, derecha, izquierda, 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 derecha, izquierda, con las dos manos. Con una mano vamos trabajando, gobernando, sembrando, produciendo, abriéndole el camino al futuro, cumpliendo cada quien su misión. Y con la otra mano nos preparamos para defender la patria en las circunstancias que nos toque defenderla. Con una construimos, con una defendemos. Y en una combinación perfecta le damos el knockout necesario a la conspiración, al golpismo y al intervencionismo. Vamos a darle un knockout en la unión cívico-militar a los traidores, a los golpistas, a los que llaman a la intervención gringa en Venezuela. En movilización permanente de la conciencia. Con la espada de Bolívar, como dicen ustedes. Tenemos que hacernos cada vez más fuertes en la mente, en el corazón, en la doctrina. Tenemos que ser cada vez más fuertes en la capacidad operativa, en el despliegue, para garantizar, comandante de la red central, comandante de la SODI Aragua, que cada territorio, cada estado es territorio inexpugnable. Aragua inexpugnable, Carabobo inexpugnable, Caracas inexpugnable, Zulia inexpugnable, Táchira inexpugnable, Venezuela inexpugnable. Hacernos respetar. Venezuela hace un llamado a los gobiernos decentes e independientes del mundo a que declaren su rechazo a las amenazas que hizo Donald Trump el día de ayer, otra vez contra Venezuela. Él cree que nosotros nos atemorizamos, ¿no? Es la locura guerrerista que se ha apoderado de la Casa Blanca. ¿A razón de qué? ¿Cuál es la causa bellis
que tiene Donald Trump para declararle una guerra militar a Venezuela. ¿Cuál es la causa? El petróleo, el hierro, el aluminio, el oro, los diamantes, el gas, el agua. ¿Cuál es la causa? Los mares. Bolívar, Chávez, la dignidad de un pueblo. ¿Cuál es la causa material? ¿Cuál es la causa moral? Tiene razón Donald Trump para amenazar a un pueblo pacífico y noble como el venezolano. Yo quiero hablar claro aquí. Yo no vengo a tapar ni a edulcorar nada. Quiero hablar con la serenidad, el aplomo y la fortaleza moral que sé que ustedes tienen y que yo poseo. Las amenazas de Donald Trump violan la Carta de Naciones Unidas que prohíben la amenaza del uso de la fuerza o el uso de la fuerza contra cualquier país del mundo. Violan las cartas y derechos internacionales fundamentales. Es una bravuconada guerrerista, producto de la locura y la obsesión que tienen porque no han podido concretar su golpe de Estado en Venezuela, ni lo van a poder concretar. Aquí voy a seguir gobernando junto al pueblo los 6 años que me tocan gobernar en unión cívico-militar, en paz, para buscar la prosperidad futura. Hoy, amaneciendo en Venezuela, horas del mediodía en España, el gobierno cobarde de España ha tomado una decisión nefasta en la historia de las relaciones entre España y Venezuela. Yo le digo al señor Pedro Sánchez, Dios no lo quiera, pero si algún día se concretara el golpe de Estado, si algún día se concretara una intervención militar gringa, sus manos, señor Pedro Sánchez, quedarán llenas de sangre, como quedaron las manos de José María Aznar en la guerra de Irak. Quedará manchado en sangre para siempre y la historia lo recordará como un pelele que se puso al servicio de la política guerrerista, intervencionista de Donald Trump. Señor Pedro Sánchez, él nos puso un ultimátum, como que a Venezuela la gobernaran desde Madrid. ¿Nos dejamos poner ultimátum en Venezuela? Forma parte de las relaciones internacionales, de la Carta de Naciones Unidas, ponerle ultimátum a países soberanos como el nuestro. Se lo dije desde el primer día, a Venezuela no le pone ultimátum nadie. Ni usted, señor Pedro Sánchez, ni nadie en el mundo. Venezuela es un país soberano, libre, independiente y le pertenece a nuestro pueblo en ejercicio pleno de su Constitución. Sí, la Constitución que nos dimos en el año 99, la Constitución bolivariana, hija del 4 de febrero de 1992. Una de las hijas virtuosas del 4 de febrero de 1992. La Constitución, que es la carta de todos, ha surgido de la profundidad de los cuarteles, de la profundidad de las tropas. Una consigna que creo que resume este tiempo inolvidable, este tiempo histórico que estamos viviendo. Y yo vengo a ratificar en juramento esa consigna frente a ustedes. Yo, Nicolás Maduro Moros, presidente legítimo y constitucional de la República Bolivariana de Venezuela, juro en este patio histórico, a 27 años del despertar de nuestra patria, que seré leal por ahora y para siempre con los sueños de independencia, de dignidad, y que defenderé con mi vida misma
a esta patria amenazada y le daré la paz como victoria al pueblo. Y digo con mucha fuerza, leales siempre. Leales siempre. ¡Que viva la lealtad al comandante Hugo Chávez! ¡Que viva el 4 de febrero de 1992! ¡Que viva la Unión Cívico-Militar! Y digamos con la voz del pueblo y la Fuerza Armada, ¡Chávez vive! ¡Independencia y patria socialista! ¡Que viva el pueblo! ¡Que viva la patria! ¡Que viva Bolívar! ¡Que viva Chávez! Palabras del presidente constitucional de la República Bolivariana. Defenderé con mi vida misma esta patria amenazada, le daré la victoria al pueblo. Así concluyó su alocución el presidente Nicolás Maduro. Decía también, a Venezuela no le pone ultimátum nadie. Venezuela es libre e independiente. Le pertenece al pueblo en beneficio pleno de la Constitución bolivariana. Ahí seguimos viendo entonces las imágenes correspondientes a esta parada militar en conmemoración del 4 de febrero, el Día de la Dignidad Nacional. Calificaba el presidente Maduro de nefasta la decisión del presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, quien apoya los planes de la derecha en el país suramericano. Advirtió al mandatario que de darse una intervención militar en Venezuela, quedarán las manos de Sánchez manchadas de sangre. A Venezuela, reitero, no le pone la mano nadie, decía el jefe de Estado, quien preside esta parada militar desde el estado Aragua. Haciendo una recapitulación, 27 años de rebelión permanente, 20 años de batalla con el pueblo, así lo define el presidente Maduro desde el estado Aragua, el tiempo transcurrido desde el estallido de la rebelión cívico-militar del 4 de febrero de 1992, impulsada por el líder histórico de la Revolución Bolivariana, Hugo Chávez. A Venezuela hay que convocarla al trabajo, a la producción, al crecimiento de la economía. Sí podemos, decía Maduro, con el esfuerzo, con el trabajo, con la capacidad productiva. Rechacemos el show de la oligarquía. Nos quedan muchas tareas pendientes, acotaba. 27 años después del 4F, vengo a este cuartel a proyectarnos hacia el futuro para gobernar junto a nuestro pueblo, a escuchar al pueblo, a rectificar todo lo que tengamos que rectificar por el bienestar del pueblo. Llamo al pueblo de Venezuela a poner su firma, a poner su corazón en todas las plazas, en todos los cuarteles por la paz de Venezuela. Así comienza nuestra agenda abierta. Vamos con titulares entonces. Venezuela conmemora este 4 de febrero el Día de la Dignidad Nacional. Se cumplen 27 años de la rebelión cívico-militar protagonizada por el líder Hugo Chávez. Y desde el estado Aragua, recién lo veíamos, el presidente Nicolás Maduro, acompañado por la Fuerza Armada Nacional Bolivariana y el gobierno bolivariano, recuerda la fecha que simboliza esa conjunción entre pueblo y ejército. Mientras desde la Casa Blanca se siguen gestando planes intervencionistas. Ahí en redes le posicionamos una reflexión para que participe, ¿no? Venezuela recuerda el Día de la Dignidad Nacional, este 4F. Primera opción, con más unión cívico-militar. La segunda, abogando por la paz. Una tercera, con movilización permanente. Vamos entonces con el segundo tema que vamos a desarrollar en nuestro programa. Con más del 87% de las actas escrutadas, el Tribunal Supremo Electoral de El Salvador da como virtual ganador en primera vuelta de las presidenciales de este domingo a Nayib Bukele, con más del 53% de los votos. De confirmarse como presidente electo, el candidato de Ghana, bueno, pues aquí hay una pregunta. ¿Qué se viene? Una segunda, ¿cómo queda la correlación de fuerzas políticas en el país centroamericano? Una tercera indagatoria, ¿qué impacto podría tener su programa de gobierno en el resto del continente? Lo vamos a analizar también en nuestra agenda de hoy. Igualmente le preguntamos en redes, de confirmarse la victoria del empresario Nayib Bukele en las urnas, ¿qué podría pasar en los próximos 5 años en El Salvador? Primera opción, profundizará programas sociales. Segunda, aplicará políticas neoliberales. Tercera, desconfío en su plan de gobierno. Le damos esa opción
para que participe. Acompáñenos, recuerden, nuestras redes sociales, por ejemplo, Twitter, @telesuragenda_A, Instagram, @agendaabierta. Puede darnos sus opiniones, sus comentarios, sus sugerencias. Esta es la Agenda Abierta de Telesur. Iniciamos. El pueblo venezolano festeja este 4 de febrero el Día de la Dignidad Nacional, al cumplirse 27 años de la rebelión liderada por el entonces teniente coronel Hugo Chávez Frías contra las políticas neoliberales del gobierno de Carlos Andrés Pérez. Hoy, frente a las agresiones externas y tras un intenso fin de semana de movilizaciones, la revolución bolivariana sigue el legado de su histórico líder y mantiene bien fuerte la unión cívico-militar. Ellos quieren debilitar a Venezuela. Los enemigos de nuestra patria serían felices viendo débil a la patria, dividida, enfrentada. Ellos dicen que en Venezuela va a haber una guerra civil. Ni intervención ni guerra civil. Venezuela va a haber paz. Y esa paz la vamos a garantizar con la unión cívico-militar. Paz. Nuestra victoria va a ser la paz. Y Venezuela tiene que fortalecerse. Podemos hacerlo. Tenemos con qué. Sabemos cómo fortalecerse cada vez más para garantizar nuestra generación, garantizar como la garantizaron la generación fundadora de Bolívar. Las declaraciones del jefe de Estado venezolano aluden a los dichos del diputado opositor Juan Guaidó, quien afirmó que no temen a una guerra civil e indicó 3 puntos por los cuales ingresaría la supuesta ayuda humanitaria de Estados Unidos y la consecuente intervención extranjera: Colombia, Brasil y alguna isla del Caribe. En consonancia con esto, Donald Trump amenazó una vez más con el uso de la fuerza militar al afirmar que enviar tropas estadounidenses a Venezuela es una opción que está sobre la mesa. Por su parte, desde las Naciones Unidas y la Cruz Roja Internacional señalaron que solo participarían de la coordinación de la ayuda humanitaria si tiene la aprobación de Nicolás Maduro, al ser el gobernante legítimo. Mientras tanto, el presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, formalizó lo que ya había anunciado previamente. Su gobierno reconoce al diputado Juan Guaidó como presidente encargado. Hoy, en Agenda Abierta, seguimos haciendo foco en el golpe de Estado en marcha en Venezuela y la latente amenaza de una intervención militar extranjera amparada en una supuesta ayuda humanitaria. Vamos a comenzar revisando portales. Lo hacemos por casa. Telesur. Venezolanos celebran 27 años del Día de la Dignidad Nacional. En el contexto de la rebelión cívico-militar liderada por el comandante Hugo Chávez en el año 92, el pueblo venezolano se moviliza para celebrar el Día de la Dignidad Nacional, dice este sitio. El portal de nuestra casa informativa invita a repasar qué es el Día de la Dignidad Nacional en Venezuela, qué fue la rebelión cívico-militar del 4 de febrero de 1992, la justificación del alzamiento denominado Operación Zamora, el contexto social del 92 y analiza brevemente Venezuela 27 años después de aquel acontecimiento histórico. Visite nuestro sitio. Vamos ahora a avanzar. Sputnik, ¿qué dice? Les doy 7 días para reconocer Cataluña. Maduro critica la subordinación europea a Estados Unidos. El presidente venezolano acusa a la Unión Europea de estar subordinada a la política supremacista que Estados Unidos proyecta hacia Venezuela, que a su modo de ver es el principal objetivo de una nueva guerra fría. Abrimos comillas aquí, no aceptamos ultimátums de nadie, es como si yo dijera a la Unión Europea, les doy 7 días para reconocer la República de Cataluña o si no, vamos a adoptar medidas. Así decía el presidente Nicolás Maduro, reseñado por esta agencia en una entrevista concedida al programa Salvados, emitido por la cadena española La Sexta. Luego de ver estos portales, vamos ahora a comparar algunos datos sobre lo que implica el bloqueo económico, las sanciones a Venezuela, en contraste con esa presunta ayuda humanitaria que se está escuchando por allí. Tenemos por un lado que hay 7.000 millones de activos congelados a PDVSA en dólares, 11.000 millones, pérdida estimada por exportaciones. Tenemos también esto que le presento a continuación, 1.200 millones en oro retenidos por el Banco de Inglaterra, 1.650 millones congelados por la financiera, Euroclear, 20 millones en, abrimos comillas aquí, ayuda humanitaria, nada más y nada menos que de parte de la USAID, con un largo prontuario de esta organización.
Este plan ya era evidente desde el año pasado. En octubre, el ex embajador de Estados Unidos en Venezuela, William Bromfield, planteaba acelerar el colapso de la nación suramericana. Le invito a recordar sus palabras. Lamentablemente, PDVSA en este momento es responsable por la gran mayoría de las actividades financieras ilícitas y criminales en o por Venezuela. Y si vamos a sancionar a PDVSA, tendrá un impacto al pueblo entero, al ciudadano común y corriente de las comunidades de Venezuela. Pero el contraargumento en este momento es que ellos ya sufren tanto de falta de alimentación, de falta de seguridad, de falta de medicina, de falta de salud pública, que en este momento quizás la mejor resolución sería acelerar el colapso, aunque produzca un periodo de sufrimiento mayor por un periodo de meses o quizás años. Hay una opinión, pero ¿qué decía este domingo el consejero de Seguridad Nacional de Estados Unidos, John Bolton, respondiendo a la llamada del presidente interino, entre comillas, lo digo, Guaidó? Estamos unidos, está movilizando y llevando ayuda humanitaria para el pueblo de Venezuela. Aplaudo, decía, el arduo trabajo de USAID, el Departamento de Estado, sus socios en la preparación de suministros críticos para avanzar este fin de semana. ¿Qué le parece? No es novedad, son muchos los casos de intervenciones humanitarias emprendidas por Estados Unidos que han tenido impactos sumamente negativos para las poblaciones a las que se dirigieron. Por mencionar algunos, la ex Yugoslavia, Afganistán, Irak, Siria, en el mismo Caribe tenemos Haití. Vamos a ver algunos datos que dejó la ayuda en este último país. Haití, intervención humanitaria, ahí vemos los datos. Instalación de la MINUSTAH. Eso se traduce en 7.000 soldados y policías. Cientos de denuncias de abusos criminales. Ahí están los tipos de abusos sexuales y de fuerza. Provocaron una epidemia de cólera, es prohibido olvidar esto último. Dejó 8.300 muertos y 650.000 haitianos enfermos. En julio de 2017 fue hallado muerto Klaus Eberwein, exfuncionario del Estado de Haití. Él pretendía denunciar la Fundación Clinton ante el Senado de su país por fraude y corrupción en el contexto de esas denominadas ayudas humanitarias de Occidente a la nación caribeña. Eberwein afirmó que el 0,6% de las donaciones a la Fundación Clinton se dirigieron a organizaciones de Haití. 9,6% quedó en manos del gobierno haitiano y el 89,8% restante, no es poca cosa, 5.400 millones de dólares, fue canalizado a organizaciones no haitianas. Habiendo revisado portales, habiendo hecho el contexto, vamos a la actualización con Luis Tavera. Te saludo, Luis. Cuéntanos, ¿cómo está Venezuela este lunes? Buen día para ti, Rey, para la audiencia que sintoniza las pantallas de Telesur. Y justamente en este contexto que tú compartías con los televidentes, es importante resaltar que hoy se cumplen 27 años de esta dignidad nacional, 27 años de esta rebelión cívico-militar que protagonizaba el líder de la revolución bolivariana, Hugo Chávez, en su afán de recuperar la democracia para todos los venezolanos con ese famoso e histórico por ahora. Sin embargo, en este contexto que está viviendo Venezuela actualmente, desde donde se continúa flagrando, donde se continúa orquestando este golpe de Estado en contra de la soberanía de Venezuela. Y es por eso que el presidente desde tempranas horas se reunía con las fuerzas militares, no solamente para conmemorar esta fecha histórica para los venezolanos de recuperación de democracia, de lucha por la democracia, sino también para
llevar a contexto, para llevar a la información estas consecuencias que puede traer una participación en directa, una intervención militar de los Estados Unidos en esta nación suramericana que también tiene ya 20 años en revolución. Y no solamente es porque lo diga el gobierno nacional, sino que desde el sábado se pudo ver, Rey, esta manifestación de apoyo a la inclusión, esta manifestación de apoyo a la soberanía de Venezuela y a su constitución en esta toma de la emblemática Avenida Bolívar, encabezada por las fuerzas chavistas, quienes dicen no a la intervención. El presidente también anunciaba hoy una recolección de firmas que va en este mismo sentido, de poder expresar a través de una rúbrica esta necesidad, esta denuncia que mantiene el pueblo de Venezuela por hacer defender su autodeterminación. Tú repasabas contextos que son importantes también rescatar, por ejemplo, el de Afganistán. También que Estados Unidos ofrecía una ayuda humanitaria trascendental, una ayuda humanitaria de paso. Sin embargo, hoy se cumplen 17 años desde que Estados Unidos plantó sus bases militares con esta ayuda humanitaria disfrazada por una intervención militar. Consecuencias catastróficas para los ciudadanos, y es justamente lo que el presidente necesita evitar, es justamente lo que los venezolanos dicen, que no se trata de defender solamente la constitucionalidad del presidente Nicolás Maduro, se trata de defender estos derechos, esta inclusión, este clima de paz que se ha logrado en Venezuela, donde no se acepta, donde no tiene cabida una intervención militar. Tú me preguntabas que cómo amanece Venezuela. Hoy se van a estar desarrollando diversas actividades en el interior del país, pero justamente acá, desde la Plaza Bolívar del centro de Caracas, se realizará la instalación de una tribuna antiimperialista en este mismo sentido. En este sentido, donde Caracas se mantiene en una lucha constante de denuncia ante las amenazas intervencionistas de los Estados Unidos, que dicen querer instalar un nuevo plan Cóndor, disfrazado de ayuda humanitaria, y también con la utilización de varios sectores de la oposición venezolana, quien acaparándose a través de un respaldo de algunos países internacionales pretenden quitar la constitucionalidad del presidente Nicolás Maduro. Es el panorama. Mientras que todo esto sucede, los caraqueños se encuentran con total normalidad, la ciudad se encuentra con total normalidad, desmontando una vez más estas matrices que también han sido denunciadas desde el Ejecutivo Nacional, estas matrices de opinión, esta conjura mediática que busca vender una Venezuela en conflicto, una Venezuela en tensión, y los venezolanos demuestran con hechos de que ellos siguen en paz y que seguirán así por mucho tiempo. El propio presidente Maduro, hace solo minutos lo decía, hay una campaña que pudiéramos denominar como de psicoterror, ¿no? De decir a nivel internacional, incluso nacional, que la situación es de caos en Venezuela. Por eso te hacía la pregunta, ¿cuál es la situación? Y muy bien me la acabas de responder. Muchísimas gracias, Luis. Hasta muy pronto. Vamos entonces al análisis. Nos acompaña Héctor Rodríguez, analista político, miembro del Buró Político del PCV, como se dice acá en Venezuela, PCV o Partido Comunista de Venezuela, para hablar con mayor propiedad. ¿Cómo estás, Héctor? ¿Qué tal? Muy bien, Rey. Muchas gracias por la invitación. Gracias a ti por estar con nosotros. ¿Cómo llega Venezuela este 4 de febrero? Bueno, este 4 de febrero va a ser muy significativo para nosotros. ¿Por qué? Primero por lo que representa esta fecha para las luchas patrióticas y antiimperialistas de nuestro país. Hablamos del 4 de febrero, es un resurgir de las ideas del pensamiento bolivariano, de unas fuerzas armadas que estaban asqueadas de la presencia militar norteamericana, que controlaban y dirigían la acción de nuestro ejército durante muchas décadas, y que fue una acción y una participación grosera en la persecución de la movilización y de las luchas de nuestro pueblo. Podemos decir que aquella generación de jóvenes patriotas bolivarianos insurgieron contra aquella subordinación de las Fuerzas Armadas y del gobierno y el Estado venezolano entonces a los intereses de los Estados Unidos, y que abrió las puertas a todo este proceso interesante de cambios que iniciamos en 1999, ¿no? 1998, 1999, bajo el liderazgo de Hugo Chávez. Ahora, este es un 4 de febrero que se desarrolla en un contexto de la lucha política de nuestro país muy importante, ¿no? Estamos hablando de que indudablemente a lo largo de 20 años, pues conmemoramos el 2 de febrero 20 años del inicio de este proceso, hemos estado bajo la amenaza de los Estados Unidos. Sin embargo, pero la amenaza se ve ahora más latente. Hoy la amenaza es más latente. Hoy estamos hablando de que la orden ejecutiva del 2015
pasó efectivamente a la acción. Hoy Estados Unidos amenaza de manera directa a nuestro país, inclusive el propio Trump acaba de señalar de que no descartan una acción militar e intervención contra nuestro país. Han hablado de la ayuda humanitaria como un mecanismo también de provocación contra nuestro pueblo. El presidente... ¿Qué pudiera estar detrás de esa presunta ayuda humanitaria? Mira, detrás de esa ayuda para aclararle a la audiencia de Telesur que no se quede en esa lectura a nivel de traducción de mera ayuda humanitaria. ¿Qué pudiera haber detrás? Lo que pasa es que Estados Unidos es, como lo señala el presidente Maduro, es quien está detrás del plan contra nuestro país de golpe de Estado, de injerencia y de intervención, con el objetivo de subordinarnos a sus objetivos. No es posible, aunque existan similitudes, de comparar el plan de Estados Unidos hacia Venezuela con lo que ocurre en Libia y Siria. Sí, Estados Unidos tiene un plan específico para América Latina en el marco de su vieja teoría de la doctrina Monroe y de la América para los americanos. Ellos han sido muy agresivos en sus discursos sobre la importancia de que deben salir de nuestra región intereses como China, Rusia, Irán, y que todos nuestros recursos energéticos estratégicos deben estar en disposición de sus monopolios. Entonces, esta acción directa de los Estados Unidos contra nuestro país la vienen enmascarando bajo la actuación de un gobierno títeres que ellos están estableciendo, al cual están buscando apoyo internacional por muchos de los países que les son serviles o que siguen su política imperialista a nivel mundial. Y fíjate cómo enmascaran su intervención directa con el supuesto reconocimiento y apoyo a un gobierno que solamente ellos reconocen y que les sirve a sus objetivos de intervenir en nuestro país y sobre todo de destruir el Estado Nacional. ¿Por qué viene justo ahora la ayuda humanitaria? ¿Por qué no venía antes, habida cuenta de que Venezuela estaba atravesando por una situación difícil desde hace ya algunos años? Bueno, pero hay que señalar que esta ayuda humanitaria es toda una hipocresía. Tú lo señalabas en tus números. Estamos hablando de 20 millones de dólares cuando nos tienen retenido miles de millones de dólares como parte de las acciones del bloqueo financiero económico internacional contra nuestro país. Es claro que el objetivo de Estados Unidos es asfixiar nuestra economía, hacer que las consecuencias de la crisis económica que vive el país sean mucho más severas sobre el pueblo venezolano y que sea el pueblo venezolano quien insurja contra el gobierno. Estados Unidos tiene muchos años queriéndolo provocar a través de las sanciones, de los bloqueos, de las medidas de todo tipo, y que ahora utiliza la ayuda humanitaria como un mecanismo para intentar lavar su imagen ante la población y sobre todo generar una provocación que lleve, según ellos, porque están muy mal informados, a rupturas en el seno de la Fuerza Armada y también a rebeliones populares con el objetivo de supuestamente derrocar el gobierno del presidente Nicolás Maduro. Muy a propósito de eso que acabas de decir, el diputado Juan Guaidó decía recién este fin de semana que febrero es decisivo. Incluso se marcaba una fecha, 12 de febrero, Día del Estudiante. Como joven venezolano que eres, ¿qué opinas de eso? Sí, ellos siguen en su plan. Ellos siguen en su plan y hay que estar atentos, ¿no?, frente al desarrollo de los acontecimientos a nivel internacional. Inclusive presidentes como el de Colombia hablan de pocas horas para que se dé la intervención militar, la ayuda humanitaria y que el gobierno caiga. Nosotros hacemos un llamado indudablemente en el marco de este 12 aniversario a nuestra juventud a reivindicar los valores de aquella gesta del 12 de febrero, de aquella época que llevó a nuestros jóvenes a liderizar una batalla contra el imperio español y contra todo tipo de injerencia y de dominación colonial contra nuestro pueblo. Si no hay nada más contradictorio que lo que ellos le proponen a nuestros jóvenes con el espíritu de nuestras luchas históricas por el derecho de nuestro pueblo y fundamentalmente nuestra juventud, que ha sido tan protagónica a lo largo de nuestra historia en la defensa de su soberanía, autodeterminación e independencia. ¿Y cómo ves esta conjunción cívico-militar? En este momento, la unión cívico-militar, ¿cómo se está manifestando? Como dice Estados Unidos, que el presidente Maduro está solo, que la Fuerza Armada Nacional Bolivariana está prácticamente desobedeciendo a su comandante en jefe. No, mira, Venezuela, la razón por la cual interviene directamente los Estados Unidos con Trump como jefe y todo su departamento de Estado en Venezuela y asumen de manera directa el intento de golpe de Estado en nuestro país, demuestran su debilidad interna. Sí, no tienen cómo fracturar a la Fuerza Armada, no tienen cómo doblegar el espíritu de lucha y unidad patriótica de nuestro pueblo y entienden que en el contexto de la crisis ven hoy un momento adecuado para intentar lograr su objetivo de derrocamiento del gobierno y con el derrocamiento del gobierno, como también ellos lo señalan, restablecer todos sus hilos de dominación en nuestro continente. El propio Julio Borges dijo que cayendo Venezuela va a caer Nicaragua, va a caer El Salvador, va a caer inclusive la propia Cuba. Sí, estamos hablando de un plan
continental de los Estados Unidos en la región donde Venezuela, por sus 20 años de proceso de cambio, sobre todo de política internacional, de dignidad y de diversificación en el marco de las relaciones con muchos países en el mundo, Estados Unidos lo tiene como un objetivo central a derrocar para poder llevar adelante sus planes. Sobre la base de eso que me acabas de plantear, ¿cómo viste la movilización del sábado? La movilización del sábado de las fuerzas patrióticas, muy importante, no solamente la del sábado, las que se han venido desarrollando a lo largo del país. Había una respuesta muy importante del pueblo en respaldo a sus principios, o sea, a la no injerencia, a combatir y derrotar las pretensiones de los Estados Unidos de querer imponernos un gobierno títeres y utilizar este gobierno títere como excusa para seguir intensificando las sanciones, los bloqueos contra nuestro país, apropiarse de nuestros recursos estratégicos, como hicieron con Libia, como hicieron con Irak. Estamos hablando de más de 100.000 millones de dólares que se robaron de Libia y nadie sabe dónde está ese dinero. Lo mismo pretenden hacer con nuestra economía. Ahora, esto es un contexto donde el pueblo venezolano el proceso y las fuerzas revolucionarias necesariamente tienen que impulsar también importantes cambios a lo interno del país. Sí. ¿Qué tareas tiene pendiente la Fuerza Revolucionaria en Venezuela? El propio presidente Maduro hace solo minutos lo decía desde el estado de Aragua. Estoy aquí para gobernar junto al pueblo, para rectificar en lo que tenga que rectificar. ¿Cuáles son esas tareas pendientes? Te lo voy a decir parafraseando a Simón Rodríguez. No es posible independencia política si no logramos al mismo tiempo la independencia económica. Y creo que este contexto que estamos viviendo de cómo la economía se ha visto afectada como consecuencia del bloqueo, de las sanciones, de la agresión económica contra nuestro país, demandan de nuestro país, sobre todo de los trabajadores, de asumir la tarea de la independencia económica. Nosotros tenemos que ser más independientes de los Estados Unidos. Nosotros tenemos que ser más capaces para lograr la autosuficiencia de nuestro país en la producción de los bienes de consumo que necesita y demanda nuestro pueblo. La medicina, los alimentos, el transporte. Sí, hay ejemplos como Siria, hay ejemplos como la República Popular Democrática de Corea, hay ejemplos como Cuba, que frente a sanciones, bloqueos salvajes, esos pueblos han salido adelante llevando a cabo un programa nacional de desarrollo de su fuerza productiva, de su industria y de alianzas internacionales que le permitieron ser más independientes de los Estados Unidos y en consecuencia salir de los bloqueos, de las sanciones, mucho más dignos y más fortalecidos. Yo digo que esa es hoy la principal tarea que tiene por delante de nuestro pueblo y debemos salir de esta crisis victoriosos, pero logrando esta necesaria independencia de nuestro país en el ámbito productivo, en el ámbito económico, que nos permita en un futuro no depender de ninguna potencia extranjera y valernos de la propia capacidad, intelecto de nuestro propio pueblo. Digamos que la base infraestructural está, incluso natural, porque Venezuela tiene muchísimas bondades, entre ellas las bondades naturales, y ahora me viene solamente por mencionar un ejemplo, las bondades desde el punto de vista turístico, ¿no? Sí, que claro, pone al servicio del mundo Venezuela. Y recién se celebraba en este país la Feria Internacional del Turismo, se mostraban los planes del gobierno bolivariano para desarrollar esta industria en aras de irse apartando cada vez más del rentismo petrolero. Pudiéramos decir que desde el punto de vista material están creadas las condiciones, pero desde el punto de vista ideológico, tú como militante del Partido Comunista de Venezuela, ¿qué crees que esté faltando? Ahí tenemos que avanzar indudablemente, y no solo desde el punto de vista ideológico, porque es decir, las ideas indudablemente cambian el mundo, eso nos lo enseñaba un gran maestro, Fidel Castro, pero las ideas indudablemente tienen que ser acompañadas con políticas que impliquen cambio en la base económica de nuestra sociedad. En la medida que logremos cambios en la base económica, también ahí van a producirse progresivamente los cambios en el desarrollo de la conciencia de nuestro pueblo. Hoy necesitamos, como lo hemos señalado desde el Partido Comunista, un programa nacional para la independencia, para lograr la soberanía de nuestro país en el campo económico. Y ese plan ya existe en el denominado Plan de la Patria. Sencillamente sí, habría que aplicarlo. Indudablemente, muchos elementos en el Plan de la Patria hay que llevarlo a cabo, pero ese plan también demanda, ¿no?, que coloquemos en el centro de esta acción a la clase social, que es la que nos va a garantizar la victoria sobre el imperialismo y también llevar a cabo esta tarea del impulso económico, que son los trabajadores y las trabajadoras de nuestro país. Sí, en el contexto de la crisis, de los bloqueos y de las sanciones, hemos visto cómo pueblos a lo largo del mundo han logrado salir adelante victoriosos, pero bajo el impulso de la clase trabajadora, de su clase trabajadora. Yo creo que es momento de dar un salto en esa dirección, en elevar el protagonismo de la clase trabajadora en la industria, en la producción, en la lucha política, en la conducción de nuestro país, y eso indudablemente va a ser un elemento esencial
para las batallas venideras que vamos a tener por delante. Batallas venideras que vamos a tener por delante. Con esa frase vamos a finalizar esta entrevista. Héctor, muchísimas gracias por haber estado con nosotros en la Agenda Abierta. Muchas gracias, Rey. Muchas gracias por la invitación. Placer. Así están las cosas. Recuerde, tenemos una pregunta en nuestra cuenta en Instagram. Venezuela recuerda el Día de la Dignidad Nacional, este 4F. 40% dice con más unión cívico-militar, el 35% abogando por la paz y un 25% hablando de movilización permanente. Hay ahí como una distribución prácticamente equitativa de fuerzas. Me parece muy bien porque las tres ideas son válidas. Muchísimas gracias por participar. Aún está a tiempo de seguir haciéndolo. Antes de irnos a la pausa, les recordamos la histórica intervención del entonces Teniente Coronel Hugo Chávez Frías tras la rebelión cívico-militar de aquel 4 de febrero de 1992. Con esta reflexión, hacemos un pequeño cierre en nuestra agenda, luego continuamos. Lamentablemente, por ahora, los objetivos que nos planteamos no fueron logrados en la ciudad capital. Es decir, nosotros acá en Caracas no logramos controlar el poder. Ustedes lo hicieron muy bien por allá, pero ya es tiempo de evitar más derramamiento de sangre, ya es tiempo de reflexionar y vendrán nuevas situaciones y el país tiene que enrumbarse definitivamente hacia un destino mejor. Con el 53,51% de los votos, el candidato por la Gran Alianza por la Unidad Nacional, GANA, Nayib Bukele, es el virtual vencedor de las elecciones presidenciales de ese domingo 3 de febrero en El Salvador. El joven de ascendencia palestina disputó la carrera electoral contra Hugo Martínez del gobernante Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional, quien obtuvo 321.274 votos, lo que representó el 13,7% de la votación. Y Carlos Calleja, de la Alianza Republicana Nacionalista, ARENA, quien sumó 737.412 sufragios, alcanzando el 31,62% de la votación. La jornada electoral se desarrolló como un día tranquilo. Sin embargo, el candidato vencedor fue penalizado por hacer campaña durante el periodo de silencio electoral. Prácticamente hace una hora, ¿verdad?, tuvimos básicamente una vulneración, ¿verdad?, grave a lo que sería el principio de equidad en materia electoral a cargo del candidato Nayib Bukele, quien hizo una conferencia de prensa haciendo un llamado directo al voto de los ciudadanos durante el silencio electoral, por lo cual el organismo colegiado se ha reunido de emergencia, ¿verdad?, y ha tomado la decisión, ¿verdad?, de aplicar una medida cautelar que implica mandar a los medios de comunicación a suspender, ¿verdad?, ese spot de publicidad o esa conferencia que está siendo transmitida. Al final de los escrutinios de los votos, el candidato del FMLN reconoció la victoria de Bukele y saludó al mandatario electo. Esperamos que hagan un gobierno de acuerdo a las expectativas que este pueblo ha cifrado y nosotros estaremos ahí para que esas expectativas que este pueblo ha cifrado sean cumplidas. Porque hay unas expectativas muy grandes y esperamos que esas expectativas sean cumplidas y nosotros seguiremos luchando, cada quien desde su propia trinchera, para garantizar que a este pueblo se le cumpla y para garantizar que haya más justicia social en El Salvador. De ser declarado oficialmente como ganador de las elecciones, Nayib Bukele asumirá el 1 de junio formalmente el gobierno de la nación centroamericana para el periodo de 2019 hasta 2024. Gracias a todos los salvadoreños, gracias a todos los que votaron por nuestra opción, gracias a todos los que salieron a votar independientemente de su preferencia partidaria, gracias a los miles de salvadoreños que estuvieron y que todavía están defendiendo cada voto, defendiendo cada acta, esperando que se transmitan las últimas actas del Tribunal Supremo Electoral, a pesar de que ellos saben que la tendencia es irreversible, están con la responsabilidad de cuidar cada voto y cada acta para garantizar esta victoria del pueblo salvadoreño. Hoy, en Agenda Abierta, analizamos todos los impactos y expectativas sobre el nuevo presidente elegido de El Salvador.
Ahí le dimos la introducción de lo que pasó en El Salvador este domingo. Vamos a revisar portales. elsalvador.com, por ejemplo, dice solo 4 de cada 10 salvadoreños aptos para votar asistieron a las urnas, con un total de 2.397.072 votos emitidos, un padrón de 5.268.411 salvadoreños aptos para votar. El TSE, o sea, el Tribunal Supremo Electoral, ha calculado una participación electoral del 45.5%. Esa es la participación. Resulta ser la segunda participación más baja en las elecciones presidenciales desde el 99. Arena, uno de los partidos, redujo su caudal de votos en un 29%, mientras el FMLN tuvo el resultado más abrumador al ver reducido su votación, reducida en este caso en un 75% respecto a los 315.768 votos que obtuvo en la primera vuelta del 14. Dice este portal. Ahora que cuenta la prensa gráfica, embajadora de Estados Unidos y primeros países felicitan a Bukele por el triunfo electoral. La embajadora de Estados Unidos en El Salvador, Jill Mance, felicitó a Nayib Bukele por los resultados en las elecciones presidenciales. También confirmó el apoyo de su gobierno a El Salvador. Se explica solo, ¿verdad? Carlos Alvarado Quesada, presidente de Costa Rica, también felicitó al candidato de Ghana por el triunfo. El vicepresidente de la República, Óscar Ortiz, también se pronunció, que decía: el país ha decidido, las distintas fuerzas políticas debemos poner en el centro de interés nacional, así planteaba el vicepresidente. Vamos ahora a hacer contexto. Conozcamos un perfil de este presidente virtual de El Salvador. ¿Quién es Nayib Bukele? Político de 37 años de ascendencia palestina, por eso su apellido. Estudió Derecho en la Universidad Centroamericana, la UCA, de San Salvador. Fue presidente de la empresa publicitaria Overmet. Inició su carrera política con el FMLN, pero en el 2017 creó su propio partido titulado Nuevas Ideas. En 2011 fue electo alcalde de Nuevo Cuscatlán por el FMLN. En el 15 fue alcalde de San Salvador, electo con el 48% de los votos, también por el Frente. Como alcalde de la capital, sus proyectos emblema fueron la iluminación de toda la ciudad y la recuperación y remodelación de parte del centro histórico. Si es ratificado por el TSE, por eso hablamos de un presidente virtualmente electo, Nayib Bukele, asumiría como jefe de Estado el próximo 1 de junio para el periodo 2019-2024. Ernesto Ábalos, desde El Salvador, nos tiene la actualización. Te saludo, Ernesto. ¿Cómo amanece el país centroamericano después de la jornada electoral de este domingo? ¿Qué tal? Buenos días, Rey. Saludos para ti y para nuestra audiencia. Bueno, efectivamente, en horas de la noche de ayer se dieron varios pronunciamientos que algunas personas los están conociendo hasta esta mañana a través de los periódicos y de las redes sociales. Se proclamó como presidente electo Nayib Bukele en horas de la noche y dijo además que había ganado en los 14 departamentos del país. O sea que no había tenido alguna zona del país en la cual no hubiese tenido mayor presencia. Inmediatamente los candidatos por el partido Arena, Carlos Calleja, reconocieron el gane pues, del candidato Bukele, y Hugo Martínez también lo hizo y dijo de que el FMLN estará pues presente en este gobierno de Bukele para poder ver si las promesas de campaña se cumplen y para que la continuidad en los programas sociales impulsados por los dos gobiernos del FMLN se sigan cumpliendo. Además, la población que votó en una cantidad mucho pequeña a lo que usualmente vota el salvadoreño, que es el 60-65%, hoy se vio reducida.
Así que este es el panorama que se vive y el Tribunal Supremo Electoral ha dicho que 48 horas después de que se cerró este proceso electoral empieza el escrutinio final, que usualmente dura 5 días. Aquí se revisan las actas físicamente y también hay este periodo de 5 días por si hay impugnaciones a las elecciones o algún tipo de impugnación en algunas zonas del país. Esto pues evidentemente iniciará en unos 2 días y estaremos a la espera de que el Tribunal Supremo Electoral pueda proclamar ya definitivamente a Nayib Bukele como el presidente que gobernará el país en el periodo 2019-2024. Rey. Muchísimas gracias, Ernesto. Esa es una pregunta que también vamos a poner a consideración de nuestro invitado, Diego Paniagua, estratega electoral, experto en neuromarketing y minería de datos. Ha asesorado incluso campañas presidenciales en Latinoamérica. ¿Cómo está, Diego? Mucho gusto, Rey Gómez. Muy bien, muchas gracias por la invitación. Gracias, el gusto es mío. Bueno, sobre la base de su experiencia trabajando en campañas electorales, ¿qué pasó ayer? Bueno, lo que pasó ayer básicamente fue la conjunción del triunfo de la guerra de la información dentro de las redes sociales y el ganador fue Nayib Bukele. O sea, básicamente, y salvando un poco los contenidos reales, las propuestas reales que tenía cada candidato, el manejo de la percepción fue la que triunfó. Quizás el candidato Hugo Martínez, un buen candidato a mi considerar, manejó mucho lo que fue el trabajo de campo, y subir y trabajar las redes sociales con lo que hacía en el trabajo de campo y no manejando quizás la percepción de nuevas cosas, de nuevas ideas. Arena se dedicó mucho a atacar a Nayib Bukele, cuando Nayib Bukele ya de cierta forma estaba victimizado, ayudándole de cierta manera en su campaña donde se estaba victimizando. Y finalmente Nayib Bukele manejó un discurso millennial, realmente una flexibilidad y una reacción y corrección muy rápida. De hecho, no le tenía que rendir cuentas a nadie. La libertad de su nuevo movimiento, que no logra ser inscripto, pero que igual lo instala en la plataforma de Ghana, con una rapidez en la cual él podía ir corrigiendo cualquier comunicación no muy entendida o que no lograra el objetivo. Entonces, lo que tenemos fue una batalla de percepciones. Las plataformas de esta guerra de percepciones, de esta guerra de información, fueron las redes sociales. Revisando medios de comunicación y además, habiendo visto lo sucedido a lo largo de esta campaña, me doy cuenta de que Bukele evitó esa confrontación cara a cara con el resto de los candidatos. Más bien, lo que prometía, su plan de gobierno, la movilización popular, lo hizo todo a través de las redes sociales. Pudiéramos decir que será un presidente de redes. En este caso va a tener puntos de contacto con el presidente Donald Trump, que es muy activo en el Twitter, por ejemplo. Sí, ahora volvemos a lo mismo. Esto es una cuestión de ganar la campaña electoral, ¿verdad? Entonces, Bukele marca que el trabajo de campo prácticamente para conseguir intención de voto no es hoy el más necesario. También ha muerto un poco el voto duro, eso también sería otro análisis. El voto duro prácticamente partidario ha muerto, la gente vota más al candidato más que a la base partidaria. También, bueno, en lo que es la gobernación habrá que ver a Nayib Bukele, es un presidente que llega sin diputados, sin legislatura, para gobernar. También creo que tendrá que negociar, no creo que les alcance solo con las redes sociales, porque, bueno, ya gobernar es otro tema. Pero volviendo al análisis, él puede con su equipo instalar la idea de que él es modernidad. Que realmente lo sea, eso es otro tema. Estamos hablando de percepción y él logra eso. Y también una cosa que yo rescato es que él puede manejar la percepción muy bien. No estoy juzgando si él es capaz o no es capaz, eso lo veremos en la marcha, pero sí triunfó a nivel percepción. Diego, 1.000.000 de gracias por estas reflexiones y este análisis sobre la base incluso de sus conocimientos en el manejo de campañas, en el seguimiento de campañas y en el análisis de redes. Un análisis que no es muy común en nuestros medios. Hasta muy pronto.
Muchas gracias, Rey Gómez. Hasta muy pronto. Gracias. Hasta la próxima. Vamos a cerrar entonces nuestra agenda, pero le debemos entonces la pregunta en redes. Habíamos posicionado a manera de encuesta lo siguiente: de confirmarse la victoria del empresario Nayib Bukele en las urnas, ¿qué podría pasar en los próximos 5 años en El Salvador? Puede tener como base incluso lo que acaba de decir nuestro invitado. 26% decía profundizar programas sociales. 65% dice que va a aplicar programas neoliberales este presidente virtualmente electo, y un 0,9% desconfía en su plan de gobierno. Con estos resultados ponemos el punto final a la agenda de hoy. A usted muchísimas gracias por estar con Telesur.